Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Carlos Zarco, que es el director ejecutivo de Oxfam en México. Oxfam, que ha presentado en estos días un estudio, un informe muy importante en estos últimos días de enero 2014, un informe muy importante que se llama Gobernar para las élites o elites, secuestro democrático y desigualdad económica. Voy a leer un fragmento de este documento que es amplio, que acaba de ser presentado en la cumbre de Davos, en el Foro Económico de Davos, pues con la élite económica del mundo, y Carlos Zarco nos comentará precisamente del contenido de este informe y de la experiencia de presentarlo precisamente no ante los gobiernos, sino ante los representantes directamente de los poderes económicos en el mundo. Leo un fragmento, Carlos, para darte pie y saludarte de este informe que dice cosas como esta. La desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos. Casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. No digo más. Con esos datos iniciamos esta conversación. La riqueza del mundo dividida en dos. La mitad en el 1% y el resto en el 99%. Categórico y brutal. Carlos Zarco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carmen. Bien, en Oxfam, con optimismo, seguimos tratando de cambiar el mundo. Bueno, no hay que abandonar esa idea. Sin duda, desde luego. Sin duda. Y en ese sentido, preocupados por estas tendencias que hay hoy en el mundo. Oxfam trabaja para superar la pobreza, la desigualdad. Y claro, estas tendencias nos preocupan, pero nos parece muy importante documentarlas, tener la evidencia. El diagnóstico. Y discutir sobre el diagnóstico. Exactamente. Eso, gobernar para las élites, precisamente esta gran radiografía de algo que ustedes plantean como un secuestro democrático y como una desigualdad económica de la mano de lo que dices. ¿Por qué no nos cuentas los elementos duros de este diagnóstico para discutir? Mira, un primer elemento es que la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado en los últimos 30 años de una manera, yo diría, escandalosa. Durante mucho tiempo hemos hablado de la pobreza extrema, pero poco hemos puesto el foco en la riqueza extrema también. Y ambos son polos de un problema estructural que hace que nuestras sociedades sean inviables en el futuro inmediato, ¿no? Este grado de desigualdad, esta brecha, inhibe el desarrollo económico, es decir, no es buena para el crecimiento económico de los países, destruye la cohesión social en nuestros países y debilita la institucionalidad democrática. Entonces, un diagnóstico más preocupante, pues, no podemos tener. Sí, ¿no? Desde luego que no. De tal manera que estamos hablando de un problema sistémico del mundo. Lo que hoy tenemos como modelos de desarrollo están llegando claramente a un límite, que es otro tema. Hay un límite ecológico, hay un límite social, hay un límite económico, hay un límite energético, hay un límite climático, etcétera. Entonces, ante la experiencia de este límite, la gran pregunta es qué vamos a hacer como sociedades, porque el abismo está ahí. El tema es si la visión de ese 1% predomina o los anhelos y la visión de ese 99% se va afirmando e imponiendo democráticamente. Porque el otro camino, pues, es la descomposición social, son las guerras civiles, son las manifestaciones en futuro, o, hace rato comentábamos, es los jóvenes, miles, millones de jóvenes, que ven en el crimen organizado una salida de sobrevivencia, porque pueden existir, pero eso no es vivir, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico. Datos hay, y en el informe... Deme algunos que resulten del informe. Mira, un dato que nosotros decimos es, por ejemplo, 85 personas del mundo, 85, ganan lo mismo que la mitad más pobre del planeta, que 3.500 millones de habitantes. Solo 85 personas. O sea, nosotros decimos, caben... La dimensión es enorme. Exacto. 85 personas ganan lo mismo que 3.500 millones de personas, que es la mitad de la población pobre, ¿no? De tal. Visto de otra manera, pues en un vagón de tren
de primera clase, por supuesto, caben esas 85 personas. El otro dato del diagnóstico es, con la riqueza de las 300 personas más ricas del mundo, tú puedes superar 2 veces la pobreza extrema que existe hoy en el mundo. Con la riqueza de las 300 personas más ricas, tú puedes superar 2 veces la pobreza extrema que hay en el mundo, ¿no? Que afecta a 1.200 millones de personas. El otro dato, diríamos, es aquí tenemos una tendencia. El mundo nunca había sido tan desigual como ahora. Es otra parte del diagnóstico. No es que estemos en una especie de destino manifiesto y condenados a, sino el desarrollo económico capitalista, una de sus aspiraciones iniciales fue crear sociedades donde la igualdad de oportunidades fuera una realidad, porque ellos entendían desde el principio que este grado de exclusión, de separación, pone en riesgo la convivencia social, pone en riesgo los pactos sociales, ¿no? En cualquier país. El presidente Obama recientemente en su discurso sobre el estado de la nación puso el tema de la desigualdad como el corazón de su discurso. Uh-huh. Y su gran modelo para ir hacia adelante es regresar a cómo Estados Unidos era más igual en el pasado, ¿no? ¿Qué se rompió? Y eso es la otra cosa que dice el diagnóstico. ¿Por qué empezamos a ser más desiguales? Porque las instituciones públicas empezaron a ser cada vez más capturadas por intereses particulares y privados. ¿Y entonces? Esta riqueza extrema se traduce también en una influencia extrema. ¿Una cooptación de autoridades? ¿Sí? ¿Una influencia indebida en las decisiones gubernamentales? Claramente, hay por lo menos 3-4 indicadores del diagnóstico, ¿no? En algunos países es cómo están conformadas las legislaturas, que son las que toman decisiones a favor del interés público, y entonces tú ves que en muchos casos están capturadas por representantes de sus intereses privados. Por lo tanto, muchas de las decisiones de esas legislaturas están acorde a la defensa de intereses muy privados, muy particulares, en detrimento del beneficio público. El otro indicador que hemos seguido o que se ha seguido es cómo hacen lobby las organizaciones ciudadanas en esos tomadores de decisiones y cómo hacen lobby los poderes privados, que también ahora conocemos como fácticos. ¿Y cómo lo hacen unos y cómo lo hacen otros? Déjame hacer una pausa y nos cuentas. Con todo gusto. Carlos Zarco, volvemos. Al aire, Carlos, discúlpame, te interrumpo, pero sigue escuchándote en el corte y retomando la idea para nuestro auditorio en CNN. Me regreso al punto donde te quedaste, donde estabas hablando de la desigualdad económica, no solamente con los números que diste, sino también de la desigualdad a la hora de hacer valer la representación de la sociedad o de los intereses particulares cuando se hace el lobbying, por ejemplo. Exacto. En ese punto te quedaste. Tú decías, hay grandes diferencias y vas a describirlas precisamente cuando los órganos del Estado, por ejemplo, los congresos, pues reciben estímulos, digámoslo así, de las organizaciones que representan a la sociedad en ONGs o otro tipo de organizaciones, o los grandes representantes de los grandes poderes transnacionales. Sí. Ahí te quedaste en ese punto antes de irnos a la pausa. No, el ejemplo que tenemos documentado en el informe es que el presidente Obama, frente a la gran especulación financiera y desregulación que llevó a la crisis global de 2008, puso una ley para Wall Street, una ley que regula más a los poderes financieros. 20 organizaciones de consumidores en Estados Unidos, de ciudadanas, hicieron lobby a favor de la ley con el Congreso, y tenemos documentado que tenían 20 lobistas, 20 personas haciendo advocacy a favor de la ley. Pero los poderes financieros tenían 400 personas en el Congreso de Estados Unidos haciendo lo mismo. No, bueno, una desproporción enorme. Una desproporción, asimetría. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo. En México, que tenemos un lobby desregulado, pues también ustedes han reportado, y no es un secreto, la manera
¿no? Y a veces no solo es vía lobby, a veces es vía poniendo representantes en los poderes públicos. Orgánicamente introducidos. ¿No? Que representan explícitamente intereses. Como la telebancada, por decir algo. Como la telebancada, que es el ejemplo en México, pero nosotros tenemos documentado, hay un caso en África, ¿no? De cómo el Parlamento se va acomodando y se va configurando de acuerdo a representantes de intereses fácticos. Entonces, son algunos ejemplos del diagnóstico también, pero cómo esta situación económica te lleva a un secuestro político en las instituciones y luego a múltiples experiencias de segregación social, de exclusión social, ¿no? Entonces, esta desigualdad de la que estamos hablando se traduce al final en quitarle viabilidad, quitarle sustancia a nuestras democracias y viabilidad a los pactos sociales que nos dan sentido, ¿no? A cualquier sociedad. Claro, ¿y a dónde conduce el asunto, Carlos? Si el panorama es este. Nosotros tenemos... ¿La pauperización incluso de las clases medias? Sí. Nosotros tenemos como 3 grandes escenarios, ¿no? Yo te diría, el que está pasando en la realidad es, hay muchos sectores de la sociedad donde los grados de desesperación pues, son mayores. Son dinámicas de sobrevivencia, son dinámicas de buscar por cualquier medio sobrevivir. Obviamente eso te genera una ruptura del tejido social y de la convivencia, ¿no? Brutal. Y la ves en municipios de este país, la ves en estados de África, la ves en Asia, etcétera. Hace rato comentábamos de la primavera árabe, lo que detonó fue la experiencia de una persona que se suicida porque le quitaron su medio de vida, ¿no? Ahí no había ningún tema político ni democrático, era subsistir. Entonces, ahí hay un escenario. El segundo es las clases medias que están más informadas, tenemos más elementos de crítica, de análisis, pero que nos podemos ir sintiendo sistemáticamente excluidas, hechas a un lado. Entonces, ¿cuál es la vía que nos dejan para participar o para exigir nuestros derechos? Y el otro tema, diríamos, es el escenario positivo. Nosotros aquí también documentamos soluciones, documentamos países donde se ha logrado revertir esta situación de desigualdad en una combinación de instituciones mucho más democráticas, gobernantes con voluntad política para impulsar cambios. América Latina tiene varios ejemplos, una gran dosis de participación ciudadana, es decir, la ciudadanía aportando, siendo un elemento de la solución, ¿no? Un entorno económico y un sector privado consciente que reconoce que esto no tiene futuro. En Davos, en el análisis que hacen las élites para el foro, pusieron la desigualdad extrema como el segundo gran riesgo, ¿no? Para el mundo, para los próximos 18 meses. O sea, tampoco... ¿18 meses? Claro, tampoco estamos... O sea, lo ven así de... Bueno, lo ven y lo exponen como claro, un como asunto a resolver. En su diagnóstico, la desigualdad es el segundo riesgo mayor mundial, ¿no? ¿Cuál es el primero? El tema climático, ¿no? El cambio climático. Los límites de los recursos naturales. Estos líderes que se reúnen en Davos, entonces ponen cambio climático y desigualdad. Y dices que le ponen plazo para 18 meses. Dicen, para en que los si próximos no ocurre, 12, 18 meses. Para que si no se hace qué, ocurre qué. Para que si los gobiernos no toman medidas, porque además... Los gobiernos o las élites. Claro, y por ejemplo, en las recomendaciones que nosotros hacemos a los grandes ricos del mundo, ustedes pueden ser parte de la solución, ¿no? Entonces, primero, ya no manden su dinero a los paraísos fiscales. ¿Me explico? O sea, son medidas muy concretas que requieren voluntad, ¿no? Punto. 2, dejen de especular financieramente e inviertan esa productivamente cantidad de dinero que tienen, ¿no? En cosas productivas, bajen a la tierra, diríamos, ¿no? Tercero, dejen de obtener ventajas fiscales, dejen de obtener ventajas en los impuestos de los países, porque muchos de estos grandes riquezas no pagan impuestos. Warren Buffett dijo que él paga menos impuestos que el que limpia su oficina. De ese tamaño es, de ¿no? ese tamaño. Claro. Entonces, cuarto, dejen de corromper a los gobiernos para obtener beneficios en sus inversiones.
¿no? Quinto, reporten el movimiento de su riqueza. Es decir, sean transparentes. Si tienen tanto dinero, ¿qué hacen con él? ¿No? En el mejor sentido, diríamos, de la inversión económica, financiera o social. Quinto, convenzan a otros. Ese es el sexto. Perdón, el sexto, convenzan a otros miembros de la élite que se sumen, ¿no?, a un gran pacto social por el futuro y la viabilidad de este planeta. Son cosas muy concretas que pueden hacer, ¿no? En ningún momento les pedimos, por cierto, que sean filántropos. Déjame hacer una pausa y regresemos a ese tema porque ahí estaba Bill Gates. Sí. Entre otros, volvemos. Y el otro, por bueno, mucho regresamos, Carlos Zarco, con esta conversación. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, porque va a ser muy interesante escucharte en esta parte de lo que fue el diálogo, digámoslo así, con los ricos del mundo que estaban reunidos ahí en Davos, Suiza, y que en este caso escucharon el diagnóstico de Oxfam, escucharon esta cruda realidad de la desigualdad como uno de los principales asuntos. ¿Y qué dicen los ricos? Mira, yo creo que hay una enorme recepción. Gente como Bill Gates ha creado una gran fundación. Y no hagan filantropía, dijiste. Sí, bueno, ahí nos quedamos. No les hemos dicho no hagan, pero mi punto es, no se lo recomendamos. O no es la respuesta. Exactamente. No es que esté mala filantropía. Porque nuestra experiencia, no la filantropía es una actitud necesaria, útil, pero no es la solución. ¿Y qué dijo Bill Gates, que es filántropo? Yo creo que ellos están muy conscientes de que el nivel de conflictividad social que hoy se está reportando en el planeta es realmente un signo de preocupación, como nunca, porque el tema ahora es que muchas de estas rebeliones, si las vemos con cuidado, no son los miserables y los pobres los que están saliendo a las calles, son las clases medias indignadas, ¿no?, que saben que hay soluciones y que ven que en los niveles de corrupción, de captura de los gobiernos, de enriquecimiento, tienen una solución. Entonces, les preocupa que esta vez no están hablando, no es María Antonieta diciendo, dales pan. Que coman pasteles. Dales libertades, dales derechos, dales acceso, dales posibilidad de incidir, ¿no?, en el arreglo democrático de nuestras sociedades. Entonces yo lo que te diría es hay recepción, o sea, no es gente ignorante, no es gente tonta. No, además por un asunto de sobrevivencia sistémica. Sin duda, sin duda, porque esta vez los riesgos de los que hemos hablado ya no son riesgos a los pobres, a un sector de un país, a una región. Son riesgos realmente globales, todos estamos en el barco, si el barco se hunde, nos hundimos todos. Y en ese barco, Carlos Zarco, por lo que se plantea aquí, o sea, este es el diagnóstico, esta es la realidad, es a corto plazo. Sí. Porque 18 meses, 12 meses es a corto plazo, digámoslo así, el tema de la potencial explosividad de fenómenos de desigualdad como los que tenemos hoy en el mundo. El mensaje no es a los gobiernos, el mensaje es a los que concentran esa riqueza. Los gobiernos en este contexto por sí mismos acaban siendo muy débiles frente a ese poder concentrado. Sí, sin duda. O sea, el mensaje es para los que concentran la riqueza. El mensaje es sistémico. O sea, yo te diría, necesitamos un sector privado, unas élites mucho más comprometidas con el futuro y que hagan esas cosas que les estamos proponiendo. Necesitamos gobiernos que fortalezcan su sustancia democrática, sus procesos de toma de decisiones, de transparencia, de rendición de cuentas. Y necesitamos una ciudadanía activa que presione, que esté presente, que pese a todo, ¿no?, estemos ahí diciendo que hay salidas. Ciudadanía activa, todo un concepto, todo un tema. Todo un tema. ¿Qué piensas de México en esa materia? Mira, yo creo que México tenemos, si nos atenemos a las tres cosas, tenemos un sector privado poco consciente del riesgo, creo. Tenemos una institucionalidad democrática fragmentada y muy débil. Y tenemos una ciudadanía activa en muchos campos, pero que no hemos logrado conformar una voz más común, diríamos, respecto a lo sustantivo. La gran solución que ha pasado por otros países es cómo logramos un gran pacto social en México, un gran pacto nacional. Lamentablemente el pacto
que tanto se ha vendido en México, pues no era el que queríamos, pero un pacto donde el sector privado, el poder público y la ciudadanía en sus diversas expresiones realmente podamos hacernos cargo del futuro de México. Yo veo las condiciones para hacerlo. Hay mucha polarización, hay mucha desconfianza, pero yo creo que se puede sortear y necesitamos quien convoque. Puede ser el poder público, sin duda tiene el presidente Peña Nieto pudiera convocar un gran pacto nacional. Si no puede nuestro Congreso, debería hacerlo. Si no puede el Congreso, necesitamos líderes éticos, líderes públicos, de una manera plural, ¿no? Grande, el señor Slim puede estar en una gran convocatoria al pacto, tú como periodista reconocida, líderes de la sociedad civil. O sea, al final tenemos que encontrar la manera de entender que si no tomamos responsabilidad y las riendas de este barco en el que estamos, no hay salida. La reacción, por ejemplo, en México, y que tanto discutimos la violencia, pues las autodefensas y todo son al final reacciones desesperadas, porque el que me tiene que proteger no me protege, ¿no? El que tiene que hacer su trabajo no lo hace. Entonces, yo te diría, en estos temas hay estos focos rojos que nosotros vemos, y a Oxfam le interesa mucho, además del diagnóstico de estos males, decir que hay soluciones, decir que hay salidas, y también las documentamos de manera muy sintética en el reporte, y en ese sentido vale la pena conocerlo. Conocerlo, y bueno, para quien esté interesado, pondremos en la pantalla aquí con Karina Maciel en nuestra producción la dirección de Oxfam, www.oxfam.org. Ahí está este estudio de varias cuartillas que nos habla precisamente de todo esto que has hablado, Carlos, sí, en este programa. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Como siempre, gracias. Y bueno, pues ahí está, para revisarse sin duda esto que es una mirada muy amplia a lo que sucede hoy en nuestro mundo. Gracias por acompañarnos, por permitirnos acompañarle, y le esperamos mañana. Hasta la próxima.